Cibernautas, hola, bienvenidos a esta nueva charla dentro de nuestro tema de cultura ciudadana, en nuestro gran ejercicio de interacción social universitaria. El asunto que nos convoca el día de hoy es el tema del cuidado. El cuidado es una de esas características importantes que revelan mi relación con el entorno, que revelan mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás. Para iniciar, quiero pedirles una pequeña licencia poética. En este caso, una licencia dramática. No sé si recuerdan ustedes esta película que dirigió Steven Spielberg sobre la novela de Stephen King, La Milla Verde, Milagros Inesperados, la trajeron a Latinoamérica. Hay una escena de la película donde este personaje central, este hombre afroamericano grandísimo, está hablando con su carcelero acerca del asunto que él sintió en ese crimen del que falsamente lo acusaban, en ese crimen de 2 niñas. Y este hombre le cuenta que el asesino usó el amor de las niñas para llevar a cabo su plan maligno. Le dice que convenció a una de las niñas de que dañaría a su hermana y viceversa, y con eso logró llevar a cabo su plan. Como esta charla es una charla pedagógica y didáctica, quiero ponerles un pequeño reto, un challenge. Pausen el video en este momento y tomen un papel y escriban cuál sería esa persona con la que a cada uno de ustedes lo amenazarían hasta tal punto que lograran que hiciera cualquier cosa. Pausen el video. Hicieron el ejercicio y seguramente en ese papel que están viendo se encontraron con una cantidad de nombres que les traen enormes recuerdos, una gran cantidad de nombres que están ligados a ustedes de una forma tremendamente íntima, y se dieron cuenta de lo grande que es ese afecto, de la gran cantidad de cosas que ustedes serían capaces de hacer por ellos. La palabra con la que los griegos llamaban a estas personas era alteros. El alteros, el otro que me complementaba, el otro que se conectaba conmigo, que se unía a mí. El saludo in Lakesh traducía más o menos yo soy tú. Y no yo soy tú como somos lo mismo, ¿sí? Como somos iguales, no. Yo soy tú como yo me proyecto en ti. Yo me uno y me conecto a ti. El in Lakesh, el alteros, nos muestran cómo en el otro nosotros ciframos una gran cantidad de esperanzas, una gran cantidad de ilusiones. El tema del cuidado en estos tiempos de pandemia nos ha mostrado facetas impresionantes de nosotros. Como lo decía al principio, facetas tremendamente positivas y altamente negativas. Asuntos que debemos cambiar, asuntos que debemos mejorar. Permitámonos una pequeñísima disertación para hablar del asunto del cuidado. Recordemos la historia. Recordemos cómo ha sido la historia en cuanto al tema del cuidado personal, que se convirtió en ese discurso de la higiene.
la higiene personal, la higiene de la interacción y la higiene social. La higiene ha sido ese conjunto de conocimientos, de técnicas, de habilidades que se utilizan por las personas para controlar, para manejar ciertos factores que pueden llegar a tener efectos negativos, efectos nocivos sobre la salud. La higiene, por ejemplo, es esas actividades personales de aseo, de limpieza y de cuidado pues, del cuerpo humano. Esa higiene personal tiene ese rango de acción. Eh, la higiene de los alimentos es cuando se limpian, se organizan para liberarlos de algún tipo de sustancia que pueda llegar a provocar daño, ¿no? Algún patógeno, algún material tóxico. Em, la higiene, desde esta perspectiva, va a tener que ver con esos hábitos que se relacionan con ese tipo de cuidado. Es una suposición generalizada que la higiene es positiva, que la higiene tiene ese impacto positivo sobre la salud, como una prevención de enfermedades, como una prevención de infecciones, intoxicaciones, bien sea por patógenos o por algún tipo de sustancia. Mm, También se considera en la higiene la parte mediante la cual, por ejemplo, en un proceso, en un procedimiento médico, se sugieren actividades o protocolos nuevos que ayuden a mejorar la salud. En ese sentido, pues la higiene tiene la particularidad de concentrarse en el mejoramiento y la prevención mediante la intervención externa, la limpieza y el aseo de lugares, los hábitos que favorecen la salud, la evaluación y control de situaciones externas, de factores ambientales, de factores contextuales que puedan llegar a afectar la salud, a quebrantar el bienestar, a incomodar, a hacer ineficaz la interacción. Una mala higiene incide directamente en la afección de la salud. La disposición de desechos, la disposición de basuras es uno de los elementos más importantes y la disposición pues de aguas grises y de aguas negras. ¿Cómo empezó el asunto de la higiene? ¿Desde cuándo se habla de higiene? Nosotros en Occidente tenemos el nombre higiene tomado de la diosa Higia, que era la diosa de lo que sana, de lo que cura, la diosa que perseguía ese actuar de manera positiva para el cuerpo. El término como tal, la expresión que reúne estos cuidados, realmente empieza a partir de las revoluciones industriales, en particular con esta asociación a las grandes urbes, a la vida en grandes comunidades. Es en estos espacios donde se empieza a pensar el asunto de la higiene como un asunto generalizado. Sin embargo, es importante que reconozcamos cómo existe desde al principio pues, de la historia de la humanidad. Los primeros rastros de cuidado higiénico pueden venir con la vida prehistórica de los seres humanos. Eh, Podemos reconocer en los distintos restos arqueológicos que se han hallado cuando los seres humanos empezaban a desplazar, por ejemplo, sus desechos de los lugares en donde dormían, en donde comían, hacia lugares
al exterior. En un principio, las cavernas fueron también el lugar de depósito de los cuerpos, de los cadáveres. Pero esto también empezó a reconstruirse de pronto, sin tener nosotros un rastro genuino en la memoria histórica. Podemos suponer que se llegó a reconocer una serie de problemas en cuanto a el mantenimiento de los cadáveres en descomposición dentro de esos entornos cerrados, mm, y junto con procedimientos como embalsamamiento, momificaciones. Esto empezó a dar como una noción de cómo nosotros podríamos llegar a cuidar el entorno en el que vivíamos y a aislar ciertas situaciones, ciertas cosas que podrían resultar negativas. Es bien pronto en el avance de la humanidad cuando el agua, el contacto con el agua, empieza a ganar una, una importantísima preponderancia, ¿no? El agua para retirar la tierra de los alimentos, cuando se sacaban los alimentos de la tierra, los tubérculos, raíces y demás, quitar la tierra con ayuda del agua se volvió un elemento importantísimo. Recordemos un poquito qué pasó con ese tema en la Edad Media, por ejemplo. El cuidado del agua sobre el cuerpo humano también fue tremendamente importante. Es por eso que la tradición del baño se empieza a volver una tradición fundamental para el ser humano. Ah, había costumbres que se llegaban a tener, como las costumbres de los baños comunales, que permitían, como ven ustedes en la imagen, con hisopos, hacer la limpieza después de la deposición, cosa que podía traer una cantidad bastante grande de problemas. Imagínense ustedes las transferencias que podía haber de sustancias de un lugar a otro. El baño y el cuidado del otro también empezaron a volverse aspectos muy importantes en la vida, porque nos permitían determinar y discernir qué era lo que resultaba positivo. Eh, Relacionamos eso también en la cultura con los aspectos del cuidado propio y también de lo agradable, ¿no? La sensación de el agua tibia sobre la piel sigue siendo una sensación tremendamente agradable. En tiempos recientes, el asunto del cuidado ha empezado a tocar otros escenarios, escenarios de mi relación íntima con el otro. La pandemia del SIDA, del virus de inmunodeficiencia humana, se concentró en un aspecto importantísimo que muchísimas veces se representó de una manera un poco caricaturesca en el uso del preservativo. El uso del preservativo era una manera que permitía controlar la ETS del VIH y de alguna manera también resultó importante para controlar otra gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, había enormes incomprensiones en torno a la utilización del dispositivo de, de protección. Había personas que decidían no usarlo, apelaban a una cantidad de razones. Había personas que lo utilizaban para un par de relaciones y luego ya no lo utilizaban más y seguían teniendo relaciones sin protección. Y se perdía en la mente la noción del cuidado. Se perdía en la mente la noción del cuidado del otro. En este tema de la pandemia ha sido tremendamente importante recordar que cuidándome a mí, logro cuidar al otro. Pero no es posible cuidarme si no pienso en el otro como objeto.
de cuidado, como objeto de mi atención. Gravemente, como sucedió en el caso de esta pandemia del VIH, se instrumentalizó el cuidado. Hoy nosotros pensamos que el uso de la mascarilla, el lavado de manos es un protocolo que nos permite estar protegidos de la infección por coronavirus, cuando resulta que este uso de instrumentos, este uso de herramientas no sirve si yo no interiorizo, si yo no hago un procedimiento de higiene con mis propias actividades. Piensen por un momento, de nuevo otra referencia de película, ¿no? Cuando en esta película de Contagio hablan de los fomites, el contacto de las manos que deja en la palma de las manos, entre los dedos, una cantidad de patógenos que al cogernos la cara constantemente podemos poner en las vías respiratorias, en los ojos o en la boca, esos patógenos, y entran al cuerpo. Los comportamientos egoístas que se han visibilizado en este contexto de la pandemia nos han mostrado cómo nosotros a veces por la instrumentalización perdemos de vista al otro. Fíjense ustedes, estas mascarillas que la OMS llamó egoístas, que la OMS alertó sobre su uso, tienen unos filtros que se cierran sobre la barrera de biológicos, sobre esta barrera que detiene las gotículas y detiene las partículas del exterior y permite pasar un aire no particulado, un aire limpio. Esa barrera se abre cuando nosotros exhalamos el aire. Y eso hace que el aire que nosotros exhalamos salga con sus gotículas y con sus micropartículas sin ningún tipo de protección. La OMS y los medios llamaron a esta mascarilla una mascarilla egoísta, porque era una mascarilla que se basaba en el llenado de aire, en la inspiración y no en la exhalación. Y es una mascarilla que tiene un protocolo bastante ingenuo, porque si bien yo tengo que hacer un gran esfuerzo para inspirar el aire, para meter aire en mis pulmones al usar la mascarilla, pues ese esfuerzo es más bien poco al sacar el aire. Claro, hay unas presiones negativas en los pulmones que ya muchos médicos han estudiado, que tienen distintos niveles de impacto, pero que han mostrado no ser graves, no ser muy graves en este caso. Fíjense entonces, esta mascarilla egoísta termina siendo una mascarilla que representa ese no pensar en el otro por la instrumentalización. El artefacto me permite desconectarme y no pensar en el otro. El lavado de manos es otro elemento importantísimo que ha surgido en este escenario de la pandemia por coronavirus. Recuerden ustedes que en un principio se habló del uso de guantes. Muchas personas en los primeros meses, semanas del brote pandémico usaron guantes para protegerse de lo que tocaban. Todo esto venía de esa mentalidad novelesca, peliculesca hollywoodense, que hacía esa impresión de que el no contacto mío con lo externo, con los demás, me protegiera. Resulta que este ejercicio del uso de guantes empezó a traer una cantidad enorme de problemas adicionales, que luego fueron representados por el asunto del tapabocas y la manipulación del tapabocas, ¿no? Recuerden siempre que el tapabocas se manipula por detrás de la oreja. Por detrás de la oreja, sacando el cauchito con el que lleva, y no se toca el tapabocas en su superficie.
Algo parecido sucedió con los guantes. La gente notaba que cuando se tomaba el guante para quitárselo, se podía quitar el primer guante, pero entonces se iban a contaminar las manos y luego se iban a tocar los guantes con las manos desnudas. Y eso empezaba a construir un elemento adicional de infección. Miren ustedes cómo entonces este asunto de el uso de los guantes convertido luego en el lavado de manos empieza a construir mi relación con los demás. Empieza a mostrar mi relación con los demás. Las manos limpias son una manera en la cual yo logro proteger al otro. Recuerden la historia del lavado de manos. Hagamos una breve pausa para recordarla ahora. La historia del lavado de manos con destino a estas actividades de efectividad higiénica viene de un invento de un doctor húngaro de nombre Ignaz Semmelweis, que a principios del siglo XIX implantó un sistema de lavado en el hospital donde él trabajaba en Viena, en, en el ala de nacimientos, para evitar que de madre a madre, de parturienta a parturienta, se fueran transmitiendo algunas enfermedades, y logró un descenso enorme de sus, de sus casualidades mortales. También, años después, la enfermera Florence Nightingale, británica, en la guerra de Crimea, empezó a utilizar en el hospital de campaña esta estrategia del lavado de manos. Un lavado muy simple, ¿no? Era apenas el uso de agua y limpieza. Obviamente el lavado de manos en entornos quirúrgicos, en entornos médicos, pues tenía una importancia enorme, ¿no? Tenía una estrategia eh, básica. Y poco a poco empezó a surgir la idea de lavado de manos con jabón como una herramienta que permitía sobre todo evitar eh, esa contaminación con desechos humanos. Eh, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos viene a tener una importancia enorme y justo ahora empieza a convertirse en esa estrategia no egoísta que comparte el uso y el riesgo entre todos. Recordemos entonces que el lavado de manos tiene ese estrechamiento palma a palma para restregar el jabón, luego entre los dedos, palma contra dorso, mano y mano primero, luego palma contra palma entre los dedos también, luego haciendo un gancho entre las manos especial, y este es muy importante, la gente lo olvida mucho, el lavado del dedo pulgar, de la parte superior del dedo pulgar, de la palma y de las uñas y de la muñeca. Este lavado tiende a durar entre 60 segundos y 40 y 60 segundos, y se considera que es un lavado hábil. Sin embargo, de nuevo, es muy importante que no creamos que el lavado de manos me exime a mí de algún tipo de contaminación. Por eso nosotros tenemos que ser también muy cuidadosos con las cosas que tocamos, con las cosas que revisamos, con las cosas que miramos. El lavado de manos tiene sobre todo esa importancia enorme. Así es como nosotros eh, le expresamos al otro nuestro deseo de no dañarlo. Fíjense ustedes que las manos limpias han sido en el curso de la historia un símbolo de cuidado y un símbolo de reconocimiento del otro. La manipulación del tapabocas, la manipulación de los guantes, la manipulación de la ropa, empezó también a consolidar una idea de cuáles son esos espacios del cuidado. ¿Con quién entro yo en contacto y quién entra en contacto conmigo? Los espacios del cuidado
los espacios de la seguridad y las estrategias y las técnicas de la protección nos permiten a nosotros empezar a extender la noción del cuidado como una noción general. Miren ustedes cómo el tema, por ejemplo, de la economía del cuidado se ha vuelto un punto fundamental, un punto muy importante hoy por hoy. Porque el tema de la economía del cuidado, esta economía que empezó hablándose como el cuidado de la familia, el cuidado de los enfermos, y que en la historia de Occidente por lo menos empieza a tener un enorme impacto sobre las mujeres, poniendo el peso del cuidado del otro en la mujer. Esta economía del cuidado fue tremendamente resignificada por el asunto pandémico. Ya no era la mujer quien se debía encargar del cuidado de los otros. Nos dábamos cuenta de que el cuidado está en manos de todos. El cuidado, ese asunto del otro, es un asunto que me convoca a mí, in Lakesh. Esos elementos nos han permitido acercarnos a extender la noción del cuidado más allá de la instrumentalización. Como venía diciendo, la instrumentalización ha tenido un gravísimo problema porque ha retirado de nosotros la responsabilidad del cuidado, dejando eso exclusivamente en manos de los instrumentos. Justo ahora que estamos en un momento en el cual las vacunas empiezan a ser importantes, empezamos a ver que no podemos recargar la presión en la vacuna. Ese instrumento externo, esa tecnología externa que entra en mí y al entrar en mí me protege, pero me protege casi de una manera, digamos, fantasiosa, porque no me vuelve invulnerable. Simplemente hace que en el caso de tener la infección sea más leve, hace que mi cuerpo esté en alerta. Ese es otro ejemplo de cómo esa instrumentalización puede volverse un tema tremendamente complicado. Si yo retiro mi responsabilidad sobre un artefacto, llámese tapabocas, llámese guantes, llámese careta, sobre un protocolo, un procedimiento, llámese lavado de manos, pero no tengo cuidado con lo demás, voy a empezar a complicar mi relación con los otros. Piensen en el tema que les había comentado sobre el VIH. Las relaciones se establecían en la protección de un objeto. Como coda de nuestro ejercicio, es bien importante que reflexionemos sobre el futuro. ¿Cómo vamos a ser nosotros en lo que viene después? Fíjense ustedes, los microbiólogos y epidemiólogos de la OMS nos dicen que el saludo de estrechar las manos se acabó. Nos dan una cantidad de razones enormes, nos dicen que la mascarilla va a ser utilizada muchísimo más tiempo porque sirve no solamente para protegernos de la infección por coronavirus, sino también para protegernos de otra cantidad de infecciones que nos pueden afectar. La pregunta que nos queda a nosotros ahora es cómo vamos a planear nuestras sociabilidades del futuro, cómo vamos a cuidar al otro sin tocarlo, cómo vamos a cuidar al otro tocándolo con el alma, tocándolo con nuestra atención, cómo vamos a extender el cuidado más allá del contacto físico. Fíjense cómo nos molestamos por la mascarilla, fíjense cómo nos molestamos por estrechar la mano del otro, pero salimos a veces a la calle sin el tapabocas, se hacen las fiestas estas donde se reúne mucha gente, los antivacunas. Eh, Pensemos en la coherencia que tenemos que tener. Espero que haya sido una reflexión interesante, espero que les haya gustado, espero que puedan hacer ejercicios constantes de autocuidado. No es más, muchísimas gracias por haber asistido.